Bueno, mi nombre es Juan José Cantero Carranza. Es la presentación del trabajo final de la materia Resolución de conflictos y atención en crisis. A manera de introducción, esta presentación tiene como objetivo mostrar brevemente cómo pueden ser tratados a partir de mi perfil profesional, que en este caso es la sociología, los conceptos de crisis y conflicto, y a partir de un marco conceptual que tiene aportaciones revisadas a lo largo del curso, así como algunas citas que yo tomé de trabajos económicos y sociales para comprender la postura que tiene la sociología. De igual manera, hacer una reflexión sobre lo aprendido en el curso de la materia, ¿no? Bueno, la crisis desde la concepción que vimos en el curso es definida como un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo, ¿no? Aquí lo que hace la sociología es, al igual que identificar los conceptos y ver cuál es la construcción social que tiene ¿no? Por ejemplo, la identidad, los significados, el concepto de cultura, la ideología, todos estos es, por ejemplo, la identidad, es claro que es lo que, digamos, nos hace diferente del otro, ¿no? Pero es claro que la identidad también se va conformando de acuerdo a un contexto, ¿no? A un proceso de socialización. Así pues, entonces lo que busca la sociología es atender las cuestiones desde lo social para así distinguir cuáles son las causas que originan estas crisis, ¿no? Por ejemplo, algunas de las crisis que se identifican en sociología son, por ejemplo, la de Europa, ¿no? En 1870 a 1880, ¿no? Que trae una serie de trabajos como los de Adam Smith, de Karl Marx. Entonces, es un acontecimiento que trae crisis que después son tratados desde lo económico, lo social, desde distintas disciplinas, y por el carácter de estos acontecimientos se vuelve en ocasiones hasta multidisciplinario, ¿no? En el caso de México podría ser la alternancia política, ¿no? Cuando por fin se deja de ser de un país totalmente priista, ¿no? Y surge esta alternancia política en el año 2000, es cuando estos cambios, ¿no? Traen consigo ciertas crisis, ¿no? Es decir, que lo social, la sociología busca encontrar precisamente estas crisis, identificar estas crisis, después investigar a los grupos que las viven, ¿no? Y poder ahora sí impactar a través o intervenir a través de políticas sociales, ¿no? Que tengan un sustento, una investigación que sustente la verdadera dinámica del grupo, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Pongo un ejemplo, ¿no? El ejemplo del pandillero marero. Para esta presentación considero que no hay espacio ni es necesario ahondar como en todo el proceso histórico de los maras, ¿no? Que es importante, pero para esta presentación considero que es más importante ahondar en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, señalar que en la actualidad esta pandilla, por su organización, es caracterizada por ser violenta y delictiva, ¿no? Mencionábamos que posiblemente para ellas y ellos es la resolución de ciertas crisis que ellos viven, ¿no? De acuerdo a que no responden a cierto o no disponen de ciertos recursos estas personas, ¿no? Pero a nivel social, ¿cuáles son las causas que originan estas crisis, no? La respuesta son una serie de situaciones. Primeramente, cabe señalar que los maras, ¿no? Nacen a partir de la guerra civil en El Salvador. Otra causa sería que la mayoría de estas familias de donde provienen viven en pobreza y, por último, que buscan una separación de la sociedad, ¿no? Esto solo por mencionar algunas, pero también vienen otras crisis como las que nosotros vimos en las crisis circunstanciales de la vida. Por ejemplo, sería
las de la familia y economía, ¿no? En el caso de los Mara, ¿no? El tener un, una situación de pobreza empujó a muchas familias a migrar, ¿no? Es por eso que las Maras, muchas de ellas están en Estados Unidos, ¿no? Y estas limitaciones económicas que van de acuerdo también a una estructura social y política, es claro que empujan a las personas a realizar este tipo de organizaciones, ¿no? Que es importante porque claro que esta ya no es una pandilla solamente que se agrupa en una esquina, sino que ahora tiene rasgos más, digamos, incluso de manera internacional, ¿no? Es decir, esta pandilla ya cuenta con miembros en otros países, ¿no? Y además la característica, la estigmatización que ha tenido de que es violenta y de que es una organización delictiva, ¿no? Es claro que no se trata de un individuo y el sociólogo plantea a través de la teoría, ¿no? Esta cuestión, lo que a su vez le da la posibilidad de investigar la verdadera dinámica del grupo y por último, que sería la intervención por medio de una política social, ¿no? Que es claro que también busca como el bienestar de estas personas, ¿no? Pero primeramente considero que para el sociólogo es importante investigar la dinámica del grupo para no caer en una estigmatización o en un prejuicio de lo que son las maras, ¿no? Igual pasa con otras pandillas, ¿no? No podemos decir que una pandilla nace por no estar en grupos conformados, ¿no? Es una pandilla tiene ciertas características en cierto contexto que son muy distintas las causas que originan unas de otras, ¿no? Entonces no podemos caer en estos prejuicios y por ello es necesario primeramente investigar y dar cuenta de la dinámica del grupo para ahora sí poder de manera adecuada intervenir de acuerdo a las experiencias y a las necesidades del verdadero pandillero al que se quiere intervenir, ¿no? Lo mismo sería para los movimientos sociales o aquellos grupos que viven en crisis dentro de ciertos contextos políticos, culturales y económicos, ¿no? Respecto a los movimientos, ¿no? Es claro que que el descontento, ¿no? El desencanto con un gobierno, en el caso del PRI, nace el movimiento del 68, ¿no? Entonces, estas son las cosas que busca precisamente la sociología, ¿no? Identificar las características de estos movimientos sociales y a partir de la teoría empezar a plantearnos las cuestiones y hacer la investigación adecuada, ¿no? Bueno, el conflicto, es algo que experimentamos día con día por la oposición en cuanto a los distintos intereses, las cuales pueden ser resueltas por medio del manejo de las emociones, la disposición, discutir las necesidades, la empatía, entre muchas otras, ¿no? Es la concepción que vimos dentro del mismo curso, ¿no? Desde una postura más psicológica. En cambio, en la sociología, el conflicto por su inmediata connotación puede pensarse que es algo negativo, pero varios autores coinciden en que el conflicto puede tener causas funcionales y por lo tanto necesarias para el funcionamiento de una estructura. En el caso de México y en particular de Aguascalientes sería por ejemplo la globalización, ¿no? Esta aparece como un proceso multidivisional que contiene una dependencia de los mercados financieros a nivel global, que a su vez trae consigo una reestructuración social, política, tecnológica. Por ejemplo, en Aguascalientes es claro ver que hay un proceso, ¿no? de conflicto, ¿no? En donde esta apertura de globalización trae una serie de empresas que exige una reestructuración de la sociedad, ¿no? Una capacitación diferente de la sociedad, ¿no? Políticas diferentes, ¿no? La facilidad que tiene el Estado para que esas empresas entren a Aguascalientes, ¿no? A final de cuentas, todo este proceso de reestructuración es orientado a mantener la estructura
y los funcionamientos básicos de los modos de producción, ¿no? Es decir, que por ejemplo el conflicto en este caso sería lo que el hecho de que este proceso de globalización entre a México, ¿no? Y a su vez Aguascalientes es incita, permite una inminente reestructuración que a su vez trae diferentes cambios, ¿no? Pero que al final de cuentas son orientados como a mantener esta estructura social, ¿no? Bueno, a manera de reflexión final, considero que para la sociología es más importante esta parte de la investigación, ¿no? Y la creación de información útil que considero que es necesaria ahora para comprender a estos grupos, ¿no? A los grupos que, que exigen ser llamados, ¿no? Posiblemente el perfil profesional no puede intervenir de manera directa con la o el individuo que está dentro de una situación de crisis o de conflicto, a pesar de considerarse como un factor importante del contexto social y político y económico. Considero que es importante el uso de ciertas disciplinas con los mismos fines, ¿no? Considero que es importante en el aspecto de que al momento nosotros al final del día tenemos la misma unidad de análisis, ¿no? Las personas son aquellas personas en el sociólogo que nos dan la información con la cual nosotros interpretamos y a su vez trasladamos a la teoría, ¿no? Es decir, que nosotros al momento de entrevistar a una persona, nosotros tenemos la probabilidad de que esta persona entre en choque, ¿no? Y al momento de que esta persona entre en crisis, ¿no? Al momento de estar contando una experiencia, ¿no? O aquello que el sociólogo le interesa, ¿no? Ver más allá del dato, ¿no? Del dato numérico, ¿no? Del dato duro. Entonces, nosotros poder intervenir de manera adecuada, ¿no? No quizás cambiando o resolviendo la crisis o el conflicto, ¿no? Pero sí mediando un poco la situación para que nosotros podamos tener la investigación, una investigación con estos informantes, ¿no? Y que estos informantes, por la elección de estos informantes, consideramos que son útiles, ¿no? Entonces, por ahí creo que sería una herramienta muy útil para el sociólogo, ¿no? Y de igual manera en el cualitativo, que sería esta que les mencioné, o en el cuantitativo, ¿no? Al momento de hacer una encuesta, alguna entrevista, ¿no? Un grupo focal, diferentes herramientas, incluso las modernas como la autoetnografía, ¿no? Entonces es importante tener estas herramientas para fortalecer, digamos, el perfil, ¿no? A pesar de que no sea el papel estrictamente del sociólogo, poder intervenir de manera adecuada, ¿no? Bueno, entonces la bibliografía para esta presentación es esta. Son algunos trabajos, como mencioné al inicio, sociológicos, ¿no? Económicos, por ahí algunos vistos en la misma materia, ¿no? Y pues muchas gracias por la atención. Espero que haya quedado un poco claro el trato que se le podría dar a la crisis y al conflicto desde la sociología. Gracias.